más por estar aquí en esta honorable convención. Tiempo también maravilloso que Dios nos da para encontrarnos con hermanos, amigos que por años también, de alguna u otra forma, el Señor nos ha unido, nos ha llamado para trabajar en su obra. Hemos tenido desde el día de ayer 2 jornadas maravillosas. Nuestras vidas, nuestras almas han sido edificadas, especialmente por la palabra del Señor. Y ha habido durante esta convención, de acuerdo al programa de la Directiva Nacional, un énfasis a poder tener en cuenta siempre, a cumplir esta gran comisión que el Señor nos ha dejado. Y en este contexto, también quisiera invitarles a que abran su Biblia allí en el libro de Éxodo. Capítulo 34. Y vamos a leer del versículo 27 en adelante. Si lo han encontrado, lo invito a ponerse en pie. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho la alianza contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, no sabía él que la tez de su rostro resplandecía después que hubo con él hablado. Y miró a Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés, y aquí la tez de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de llegarse a él. Y llamólos Moisés y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Y después se llegaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todas las cosas que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando hubo acabado Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, quitábase el velo hasta que salía, y saliendo hablaba con los hijos de Israel lo que le era mandado. Y veían los hijos de Israel el rostro de Moisés, que la tez de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con él. Oremos. Nuestro Dios y buen Padre, tú en tu misericordia nos has mostrado tu infinita gracia con esa obra, Señor, cumbre, en que tu Hijo Jesucristo murió allí en la cruz del Calvario, Señor, a los cuales se le imputó nuestro pecado. Él llevó, Señor, nuestra culpa, Señor, y con su sangre preciosa nos lavó. Señor, nos dio nueva vida. Señor, pero también sin duda que esa gloria maravillosa que tú, Señor, nos mostraste en la cara de Jesucristo, podamos también nosotros darla a conocer, Señor, donde quiera que tú nos envíes. Señor, en esta hora también necesito de su gracia. Tu Espíritu Santo pueda guiar mi vida, mi mente, mi corazón. Puedas también dar, Señor, esa bendición a mi vida para hablar conforme a tu voluntad.
y no la mía. Te ruego, Padre, esta bendición en nombre de Jesús. Amén. Asiento. Esta es una porción que aquí el Señor nos muestra en respuesta de una petición que Moisés hace a Dios. Vemos ahí en el capítulo 33. Y él le dice, ruégote que me muestres tu gloria. Después que Moisés había también estado en una situación difícil, luego que cuando él regresa, la primera vez que está allí en el monte Sinaí, trayendo las tablas de la ley escrita por Dios mismo, pero encuentra que al llegar al pueblo, el pueblo estaba haciendo todo lo contrario de lo que él había mandado, que debían tener especial cuidado su pueblo de no caer en la idolatría. Aarón había accedido a la petición del pueblo al construir aquel becerro de oro y estaba ahora ese pueblo allí totalmente corrompido. El Señor le advierte a Moisés ya cuando está en el monte que baje pronto lo que estaba sucediendo, pero aún allí Moisés intercede delante de Dios para que ese juicio que el Dios poderoso quería hacer con su pueblo, pueda el Señor cambiar su voluntad. Y es así que sucede, pero luego cuando Moisés ya ve en lo que estaba el pueblo, dice la palabra del Señor que allí también Moisés comienza a aplicar una disciplina también conforme al corazón de Dios. Y es así que luego de poder quebrar aquellas tablas, se para luego, dice, de quemar el becerro en el fuego, lo molió, lo redujo a polvo y esparció sobre las aguas allí lo que quedaba e hizo beber al pueblo todo aquello. Pero vemos que también tenemos un Dios de amor, pero también un Dios celoso. Y aún más, luego Moisés, de hacer ese primer juicio, dice que se puso a la puerta y dijo, ¿quién es de Jehová? Júntese conmigo. Y juntóse con él todos los hijos de Leví. Y luego, allí dice la palabra de que la orden fue de poner espada sobre su muslo e ir por puerta a puerta por el campo y matar a cada uno a su hermano y a su amigo y su pariente. Vemos el juicio de Dios sobre el pecado, sobre la maldad. Y aquel día dice la palabra del Señor que murieron como 3,000 hombres. Y ese Dios, el cual vemos cómo allí ve la infidelidad de su pueblo, que había roto, incumplido el pacto que Dios había hecho con ellos. Pero luego vemos que también, una vez más, el Señor sigue adelante con su plan. Y ahora le pide a Moisés que vaya, pero Dios le dice que enviaría a su ángel con ellos. Pero él dice allí, Moisés, que él prefería aún quedarse en ese lugar si Jehová no iba con él.
Y encontramos entonces que ahora el Señor promete ir con Moisés, pero allí le dice: ruégote que me muestres tu gloria. Y luego también, hermanos, vamos conociendo a este Dios de Moisés, que es nuestro Dios. Y Él le dice más adelante: y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con él, que seré clemente. Y es así entonces que ahora nuevamente Dios le ordena a Moisés que prepare 2 piedras, alice 2 piedras, para que vuelva allí a la parte alta del monte, a la cumbre, porque allí Dios nuevamente estaría restaurando su misericordia, su pacto nuevamente con ese pueblo que le había sido infiel. Moisés alisó esas piedras. Y dice la palabra que Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, mire lo que hace Dios. Él predicó. Dice que él proclamó: Jehová, Jehová, oh Señor, Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, sobre el tercero y sobre los cuartos. Dentro de las distintas oportunidades que hemos estado siendo exhortados acerca de cumplir este mandato del Señor, de proclamar el Evangelio. Si bien es cierto, proclamamos su infinita gracia, su misericordia, su piedad, su benignidad, pero también tenemos que proclamar que es un Dios de juicio. Y es más, el versículo 14, el capítulo 34, allí se nos da un nombre de Dios. Y Él dice: porque no te has de inclinar a Dios ajeno, que Jehová, cuyo nombre es celoso. Dios celoso es. Ahí está Moisés delante de ese Dios. Y en su misericordia, allí también vemos entonces que luego el Señor le dice a Moisés que escriba estas palabras. La misma que conforme dice, ha hecho la alianza contigo y con Israel, aquellas tablas que ya habían sido rotas en el capítulo 32. Y estuvo allí Moisés 40 días, 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. Vemos, hermanos, también aquí algo importante. Aquí estamos viendo lo que es los principios de lo que es la gracia de Dios, el Evangelio. Conociendo a ese Dios nuestro, que es el mismo, ese eterno Dios, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ese Dios que es inmutable. Si bien es cierto, estamos en un tiempo de gracia, pero es el mismo Dios. Y allí, hermanos, vemos cómo Dios sostuvo a su siervo Moisés milagrosamente 40 días sin comer pan ni beber agua allí en aquel monte, que quizás seguramente algunos ya tienen la bendición incluso de haber ido a conocer allí ese lugar desértico.
que se dice que cuando visitan el monte Sinaí, más bien tiene que ser una cabalgata de noche, por el calor que existe. Pero allí estaba Dios sosteniendo a su siervo. Es que estaba en aquella intimidad con Dios, consagrando su vida, llenándose así de esa gracia de Dios, y en esa condición también entonces escribió las tablas de la palabra de la alianza, las 10 palabras, o los 10, conocido también como los 10 mandamientos. Termina ese tiempo de intimidad Moisés y baja, con las tablas del testimonio en su mano, y mientras él descendía no sabía que su tez, que su rostro resplandecía después que estuvo con Dios hablando. Se encuentra con Aarón, con el pueblo de Israel. Y allí dice que era tanto el resplandor del rostro y que algunos aún lo describe como si fueran rayos de luces que expelía su rostro. Dice allí que Aarón y el pueblo tuvieron miedo. Hermanos, vemos también por medio de Moisés una figura, una sombra de ese gran Redentor que vendría a la tierra, Jesucristo nuestro Señor. Y Él, hermanos, también, cuando vino a la tierra, también cuando después de dar testimonio, cuando también va donde Juan a ser bautizado, luego dice la palabra que fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, 40 noches. Pero ahora este Redentor, hermanos, no sube al monte. Ahora vemos que Él aún baja. En vez de estar allí siendo a lo mejor resguardado por el Padre en el desierto, más bien allí se expone a la obra de Satanás, donde es tentado, y allí Él sufrió aún la tentación, para poder ahora, hermanos, también mostrarnos que Él con su gracia, ahora ese rostro que era cubierto por Moisés, quizás como símbolo que el primer pacto tendría su fin. Pero ahora vemos que este nuevo pacto, que es en la sangre de Cristo, y que mañana, por la mañana también estaremos recordando el sacrificio del Señor. Ese nuevo pacto que es en la sangre de Jesucristo, ahora nos lava de todo pecado. Y ahora el que está en Cristo es nueva criatura. Ahora podemos nosotros también, ahora no se nos oculta el rostro del Señor, sino que Él mismo muestra su rostro. Él mismo dijo: yo soy la luz del mundo. Era el Señor que, como dice la palabra del Señor, nos muestra que Él es la palabra encarnada, que no tiene la palabra, esta palabra ahora no está grabada en piedra como aquella primera, sino que ahora Cristo mismo, Él es la palabra viva, como dice, y también allí en el libro de Hebreos capítulo 1, los primeros versículos dice: y Dios, hablando muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en nuestros postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Ese es nuestro Señor, Dios mismo encarnado.
El Dios que con el poder de su palabra hizo los cielos, hizo la tierra, el universo, y el cual dice versículo 3, que ahora el cual siendo Él, Jesucristo, el resplandor de su gloria y a la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Moisés era solo un reflejo de la gloria de Dios. Jesucristo mismo, Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Jesús trajo la gracia y no la ley. Él era la misma gloria de Dios en forma humana y emanaba Él esa gloria de Dios. No se velaba como Moisés cubría su rostro, sino que nosotros mismos, hermanos, ahora podemos ver su rostro, el cual en Él hemos encontrado la gracia y su amor infinito. Podemos ver, hermanos, en el rostro del Señor sus perfecciones. Podemos ver su belleza. Podemos también, hermanos, ver cara a cara a Jesucristo nuestro Señor y la comunión que podemos tener con el Padre a través de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Y cuando nosotros estamos delante de su presencia, también reflejaremos esa luz gloriosa de Cristo, donde quiera que podamos estar. Hermanos, también nosotros encontramos que Jesucristo mismo nos dejó un gran encargo. Allí donde Él nos muestra los fundamentos de lo que es el Evangelio. Mateo capítulo 5, versos 14 al 16. Ahora nos dice el Señor, porque ahora Cristo está en nosotros, porque nosotros podemos ahora reflejar la gloria de Dios, la gracia de Dios. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, también por la gracia de Dios, el Señor nos dice en su palabra, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Es decir, cada hombre, mujer que ha sido salvo por la gracia y misericordia de Dios, es un ciudadano del reino celestial. Y ahora aquí nosotros representamos a Jesús, esa luz de Cristo que brilla a través de nosotros. También se nos ha exhortado en algún momento de esta convención, jóvenes, cómo poder nosotros tener la forma de expresar una forma más clara y convincente el Evangelio. Hablamos acerca de la gracia, del amor de Dios, pero también hay una forma que el Señor, por su palabra en esta noche, nos está mostrando, y que es que nosotros, hermanos, debemos reflejar esa gracia. Debemos reflejar a través de nuestra vida que Cristo
Hermanos, Él es un Dios poderoso que quiere que todos aún procedan al arrepentimiento. Dios nos envía, aunque alcancemos los lugares más oscuros, y de llevar no la ley, sino la gracia de Jesucristo hasta los fines de la tierra. Qué privilegio, hermanos, que tenemos nosotros en este tiempo de tener comunión con el Señor. Qué privilegio que donde quiera que estemos, Dios, el Señor, está con nosotros por medio de Dios, Espíritu Santo. Que podemos invocar e ir al trono de su gracia en oración. Y el Señor allí oirá nuestra oración. El Señor irá delante de nosotros. Así como también fue con Moisés, Dios será con nosotros. Hermanos, después que Moisés está en comunión con Dios allí en la parte más alta del monte, 40 días y 40 noches, allí fue lleno de la gracia y de la gloria de Dios. Hermanos, nosotros también debemos tener comunión con Cristo. Debemos apartar tiempo. El pastor Nietzsche decía algo que es muy cierto. A veces nosotros en el afán, si también a lo mejor tener quizás un pensamiento más avanzado de lo que es el Evangelio, es bueno escudriñar la Escritura. Pero a veces también nos abanderamos con algunas posturas teológicas que más bien a veces nos amarran o nos hacen incumplir esta gran comisión. Hermanos, debemos amar la palabra, debemos amar la Escritura, debemos llenarnos de Él, debemos estar en oración, debemos estar velando el gran encargo del Señor, velad y orad. Y así, hermanos, también la gracia de Dios llenará nuestra vida y aún impactaremos y radiaremos la gracia de Dios cuando queremos hablar de Cristo allí en nuestro hogar. Cuando el Padre quiere que sus hijos a lo mejor entiendan y crean el Evangelio, el Padre tendrá que también demostrar esa comunión, esa intimidad con el Padre, para que allí también sus palabras sean llenas de gracia y esos hijos puedan también ser alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios. Hermanos, cuando miramos un poco nuestra iglesia, los jóvenes están celebrando ya su 54ª convención. Y eso que el año 73 no hubo convención. Debía haber sido la 55 convención. Estamos, quienes por la gracia de Dios llevamos algunos años. En mi caso, 45 años atrás aproximadamente, participé en el trabajo de los jóvenes. Y allí, de alguna forma, teníamos algunos modelos. Además de la palabra, nos inspiraba el trabajo de algunos obreros que trabajaban en la evangelización. No solamente pastores, sino que hombres que a lo mejor entre ustedes aquí en Santiago conocieron muy bien. A lo mejor un hermano Badilla, un hermano Acuña, un hermano Arregada, una hermana Clorinda, un hermano Castillo, que allí quizás sin tener grandes desarrollos teológicos, amaron al Señor, consagraron su vida y ellos doblaban sus rodillas, oraban al Señor. Y a veces nosotros como niños allí teníamos que estar escuchando largas oraciones. Pero hermanos, el fruto es
Si miramos el ejemplo de Santiago, 5, 6 iglesias para la gloria del Señor. Al sur, lo mismo. Se extendieron la obra, llevando este mensaje de salvación. Pero allí creo que distinguía como quizás esta actitud de Moisés de apartarse, de buscar la gracia, la llenura del Espíritu Santo para poder llevar este mensaje de la buena nueva. Y ese mensaje era entregado a hombres rudos, a hombres a veces violentos, pero fueron salvos por la gracia y la misericordia de Dios. Quizás hoy día no tenemos ese tipo de violencia, tenemos otro tipo de violencia, la del pensamiento, el tratar de ridiculizar al joven cristiano que está en el colegio, en la universidad. Se trata a lo mejor allí de acorralar, que a lo mejor se avergüence del Evangelio, se avergüence de Jesucristo. Pero hermanos queridos, debemos mirar esto, a quien nos ha salvado, que Él no tuvo, hermanos, allí quizás vergüenza de poder allí dar su vida en sacrificio por nosotros al morir en la cruz del Calvario. Allí muchos se burlaban cuando ya iba a ser crucificado, lo abofeteaban, lo escupían, y era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él allí sufrió hasta lo último para dar su vida en sacrificio y pagar por tu pecado y por mi pecado. Y lo glorioso, al tercer día ese Cristo resucitó, venció la muerte y Él vive. Ese Dios que es autor de todas las cosas está con nosotros, estará contigo, joven, allí en la universidad. Solamente no te avergüences y alaba al Señor. Consagra tu vida al Señor. Allí está quizás el secreto para que la gloria de Dios llene nuestras vidas. Hermanos, ahora el mismo Señor dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún hay 4 meses hasta que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. Y el que siega recibe salario, y llega fruto para vida eterna, para el que siembra también goce, y el que siega. Al igual que Moisés, que reflejó la gloria de Dios, Isaías 6, allí también nos muestra lo que este profeta aún le fue revelado por el Señor. Y después que ese serafín, tomando aquellas tenazas, tomando un carbón ardiente encendido, dijo: he aquí esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién nos irá? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hermano querido, por la sangre preciosa de Cristo, tú has sido limpio, has sido también purificado. Y hoy, joven, ayer, hoy día, desde las primeras horas de las mañanas, hemos estado siendo exhortados y confrontados con la palabra de Dios. Que el Señor, hermanos, nos ha salvado para que nosotros le sirvamos, para que nosotros contemos esta historia de Cristo en la cruz. Como dice Pablo, haciendo mención también a este encuentro de Moisés allí con Dios. Dice: si el ministerio de muerte, la letra grabado en piedra, fue con gloria,
tanto que los hijos de Israel no pudieron poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, el cual había de perecer. Mire la pregunta. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Y más adelante, el mismo capítulo del 2 Corintios 3, ahora el versículo 12 dice, así que teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz para que los hijos de Israel no pudiesen ver los ojos, no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, mira hermano, mirando la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria. En la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Hermanos, creo que ya ha sido suficiente recordar a qué hemos sido llamados. Pero en síntesis, el Señor nos manda que también tenemos que buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Buscaremos la santidad estando allí escuchando al Señor, escuchando su palabra, oyendo su voz. Y luego, hermanos, estando en oración, estando allí en comunión con el Señor, seremos llenos de la gloria de Dios. Moisés, hermanos, fue lleno de la gloria de Dios en aquella ocasión. Y sabe que, hermanos, ahora en este tiempo de la gracia, usted cada día puede llenarse de la gloria de Dios. Puede gozarse y ver la gloria de Dios un día. Mañana puede también seguirlo haciendo. Y así, hermanos, esperando la venida y cumpliendo la gran comisión. Esa luz no puede estar escondida debajo del almohad. Tiene que ser puesta sobre el candelero. Y así alumbre toda la casa. Y a eso, hermanos, el Señor nos ha llamado. Si tú quieres ser usado para la gloria de Dios, alcanzar a otras almas que están sufriendo, que en estos tiempos son muchos los que sufren. Hay mucha necesidad de Cristo en el mundo. Hay muchos que están pereciendo por consecuencia de su pecado. Son muchos los hogares que se están destruyendo. Son muchos los niños que están quedando sin sus padres. Hermanos, Satanás, en su afán de matar y destruir, allí quiere enviar al infierno mismo a las almas. Pero hay un Salvador, que es Cristo el Señor. Y podremos nosotros, allí como también Pablo dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Creemos eso? Después dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Mas no todos obedecen al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
No es tiempo que estemos discutiendo a lo mejor que la salvación solo es por gracia. También la Biblia dice que es por fe en Jesucristo. Hermanos, pero ese Cristo tiene que ser anunciado, tiene que ser conocido. Y que Dios nos permita para que ahora la luz de Cristo sea reflejada en nosotros y otros puedan llegar al conocimiento de la verdad. El Señor te pone en esta noche este desafío, que vuelvas a tu departamento de joven, entendiendo que no es un centro social para que te entretengas, sino que Dios te tiene allí para que puedas anunciar el Evangelio de Jesucristo. Oremos al Señor. Nuestro Dios y buen Padre, sin duda que al ser confrontados con tu palabra, entendemos que como hijos tuyos no tenemos excusas, porque tú ya todo lo hiciste, Señor, por nosotros, allí en la cruz del Calvario. Solamente nosotros tenemos que llevar este mensaje, esta buena nueva de salvación. Señor, y eres tú, el Dios de poder, que dará salvación, que pondrá la fe para que el pecador pueda mirar a Cristo como su Señor y Salvador. Pero también ayúdanos a nosotros para no ser tropiezo a este mensaje glorioso. Ayúdanos para tener vidas limpias. Señor, que cada día también obedezcamos a ese mandamiento, Señor, de poder ser santos como tú eres santo. Ayúdanos, Señor, para que nuestra vida pueda reflejar tu amor, para que nuestra conducta, para que aún, Señor, también todas nuestras acciones puedan también reflejar tu gloria y muchos puedan creer en ese Cristo en el cual también nosotros, Señor, hemos creído y nuestra vida refleja, Señor, día a día. Ayúdanos, Señor, porque sin duda, de acuerdo a tu palabra, el tiempo de tu venida está cercano. El tiempo de salvación para muchos quizás ya es muy corto. Por eso, Padre, ayúdanos para llevar este anuncio, porque los que están apartados para salvación, allí también tú orarás poderosamente y podrán también, Señor, ahora ser redimidos por tu sangre preciosa. Padre, gracias por tu palabra y ayúdanos para ponerla por obra en nuestras vidas. Padre, bendice a nuestros jóvenes, bendice nuestra iglesia, que lo que tú nos muestras en tu palabra, y más quizás como nosotros hemos visto en nuestra iglesia, como muchos siervos tuyos que ya están en tu presencia, con su vida nos dejaron ejemplo, lo que significa amar el Evangelio, lo que significa amar tu obra, y allí, Señor, también como ellos, seamos usados para tu gloria. Bendícenos, Padre, y ayúdanos, ten misericordia a nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias. Dios te bendiga, protección te dé.